Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta su casa, Casa de Oración Chula Vista. Un placer estar con ustedes ahí reunidos. Qué bonitos se ven. Acuérdense que Dios nos ve, Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestro rostro, Dios ve todo lo que somos. Y es un placer que podamos estar ustedes ahí reunidos juntos en la congregación después de un tiempo de receso, por llamarle así, atendiendo la prudencia, atendiendo la sensatez, atendiendo pues el protegernos unos a otros. Damos gracias a Dios por sus vidas. Un saludo para cada una de las familias que están ahí reunidas hoy, guardando los protocolos, las distancias, con su cubrebocas, todo como debe de ser, como lo ha establecido la norma en cuestión de salud. Una vez más, qué bueno que están ahí congregados. Un abrazo para todos y vamos a iniciar con la predicación de la palabra de esta tarde, ya esta tarde noche. Estamos en la serie Personajes Bíblicos, personajes que cada uno de ellos nos dejan una enseñanza. Nuestro Señor y Padre Celestial mencionó a cada uno de ellos porque de cada uno de ellos usted y yo podemos obtener una enseñanza para edificación de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, si quiere ponerle un título a la predicación de esta tarde, hoy vamos a hablar de la mujer samaritana. La mujer samaritana. Y acuérdese, vamos a conocer qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada uno de estos personajes, pero también a través de cada una de esas situaciones que se presentaron, de esas situaciones que se manifestaron ahí. Acompáñenme por favor al capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios: salió de Judea. ¿Quién salió de Judea? Jesús. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar al Señor para que nos dirija, nos ministre y nos revele su perfecta voluntad. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Padre, porque si podemos estar hoy aquí, Padre, es porque tu voluntad así lo estableció, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te amamos con todo nuestro corazón. Ponemos nuestro ser delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, narra la Escritura, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, esta frase, le era necesario pasar por Samaria, porque quedaba en dirección de Judea a Galilea. Se dice que aproximadamente entre Judea y Galilea, o Galilea y Judea, en este caso iba de Judea a Galilea, eran 3 días. Pero mucha gente no quería pasar por un pueblo que era discriminado, por llamarle así, que era relegado. Ese pueblo era precisamente Samaria. Él no le iba a sacar la vuelta. Él iba a pasar directamente con un propósito para llegar a una ciudad que muchos la tenían quizás como de segunda o tercera clase. Vino pues y tuvo que llegar a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo. Y estaba allí el pozo de Jacob, muy conocido, muy popular. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, iglesia, no es las 6 de la tarde. La hora sexta es aproximadamente mediodía, en donde caía el sol con sus rayos más fuertes de todo el día. La hora sexta, como se cuenta en el horario, estaba dando fortísimamente. Jesús se acercó a una mujer, y se vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber.
Ahora, déjeme le comento lo siguiente. Aunque los antepasados de los samaritanos son judíos, déjeme le explico por qué sacaban la vuelta muchos y no deseaban pasar por Samaria. Los samaritanos eran antepasados o tuvieron como antepasados a los judíos. Se dice que los samaritanos son descendientes de Manasés y de Efraín, hijos de José. Pero con la división del reino y con las conquistas de otros pueblos, surgió entonces una raza mezclada, precisamente dando origen a los identificados hoy en la Escritura, y usted y yo los mencionamos como samaritanos. Ahora, no olvidemos por qué sacaban de repente la vuelta de pasar por Samaria. No olvidemos que para el pueblo judío era muy importante la genealogía, y esta genealogía debería ser pura para poder tener cierta posición. Y esto precisamente, que los samaritanos ya no eran una raza pura, por llamarle así, no tenían una genealogía ya y bien identificada, sino se habían mezclado, era por lo cual habían sido despreciados por muchos judíos. Eso es lo que acontecía con los samaritanos. De tal forma que muchos que iban de Judea a Galilea o de Galilea a Judea preferían rodear, aunque aumentarían algunos 3 días más de camino. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo deseaba mostrar algo muy importante para sus discípulos, algo muy importante para los samaritanos y algo muy importante para usted y para mí. Quien ha estado en la cárcel saben que dentro de ella se establecen grupos de acuerdo a razas, ya sea por ser del norte, ya sea por ser del sur, por ser anglosajones o por ser morenos. Y estas razas dentro de las clases, o estos grupos dentro de las cárceles, no se pueden mezclar entre sí. Quien lo haga está violentando una ley que por lo menos va a recibir una golpiza. Sin embargo, escuche bien, quienes conocemos de Dios, insisto, quienes conocemos de Dios, no podemos hacer diferencias. Usted y yo, como hijos de Dios y con esa naturaleza que Dios compartió con nosotros, debemos amar a todas las personas, sean de la naturaleza que sean de la raza que sean de la procedencia que sean. Y esto es precisamente lo que Dios nos enseña en su palabra a través de este ejemplo que nos pone por medio de Cristo. Acuérdese, hacer diferencias no es voluntad de Dios. Pero para mucha gente el pecado es más fuerte que obedecer a Dios. Esa es la realidad. Juan 4:3, vuelvo a leer, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, escuche bien, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, usted y yo debemos estar informados y conocer precisamente a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: si conocieras el don de Dios. ¿Qué contestaría usted? ¿Qué contestaría yo si alguien leyera este pasaje y nos preguntara a qué se refiere? ¿Cuál es ese don de Dios del cual menciona nuestro Señor Jesucristo? Déjeme le respondo de la siguiente manera.
El don de Dios, compréndase lo siguiente: lo que Dios ofreció, lo que Dios puede dar. ¿A quién? A todo aquel que tiene un encuentro con Él. ¿Qué don puede dar el Señor Jesús o Dios por medio del Señor Jesucristo a todo aquel que tiene un encuentro con Él? Miren nada más: libertad, plenitud, igualdad, equilibrio, paz, amor, oportunidad, perdón, salvación, agua de vida que salte para vida eterna. Eso es el don que Dios puede derramar sobre la vida de todo ser humano. Dios desea que usted y yo ya no vivamos en esclavitud de la naturaleza del pecado, en una naturaleza de pecado. Dios no desea que vivamos al día a día. Dios no desea que cuando nos pregunten ¿cómo estás?, que nosotros contestemos pues ahí la llevo. Dios no desea eso. Dios no desea la discriminación. Pero tenemos que entender de qué se trata precisamente eso que Dios no desea con respecto a la discriminación, porque mucha gente dice no tenemos que discriminar a nadie, pero siendo tendenciosos, pero buscando por debajo de la mesa, como se menciona por ahí, supuestamente buscando no ser discriminado, pero sí discriminar a todo aquello que represente Dios, incluyendo a quienes creemos verdaderamente Dios y deseamos permanecer en su voluntad. Vamos entonces a ver quién es el que discrimina. Escuche bien: Dios vino a salvar a todo el mundo. Repito, Dios vino a salvar a todo el mundo. Y el mundo no quiere nada con Dios. Entonces, ¿quién es el que está discriminando? ¿Quién es el que está haciendo acepción de personas? ¿Quién es el que está haciendo excepción de personas? ¿Quién es el que no recibe de aquel que le dio la vida y que de una u otra forma lo está haciendo a un lado? Eso se llama discriminar. Aunque no podemos discriminar a Dios porque Él es el dueño de todas las cosas, sin embargo, el hombre piensa que lo está haciendo. El don de Dios, que no discrimina a nadie, es para todos. ¿Por qué, iglesia? Porque usted y yo, si conocemos la palabra de Dios, sabemos que Él no hace ni excepción, esto es, no tiene favoritos, ni acepción, esto es, no hace menos a nadie, de ninguna raza, de ninguna lengua, de ninguna nación. Esa es la realidad. Si estoy flaco, alto y pelón, Dios me recibe. Si soy bajito, llenito y de abundante cabello, Dios me acepta. Si hoy no tengo para comer, Dios me ama y desea proveerme. Si tengo para invitar a otros, Dios también me sigue amando. Dios me acepta. Dios murió por todos aquellos que habitamos en este mundo. Pero en este mundo, quien tiene y no tiene, precisamente están ubicados en dos polos opuestos, en dos extremos totalmente alejados. Pero viene Dios y pasa por ese extremo, pero también pasa por el otro extremo con el propósito, escuche bien lo que le voy a decir, con el propósito de darle a cada quien de su amor, de su misericordia, de su don. Si conocieses el don de Dios y supieres quién es el que te pide, dame de beber. Vamos a seguir leyendo ahí en la escritura. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, una vez más lo repito, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría
agua viva. Ahora, ya sabemos cuál es el don de Dios. Ya sabemos qué es lo que Dios ofrece a todo el mundo. Eso está correcto, pero sigamos poniendo atención. Es necesario que no perdamos de vista lo que sigue. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como ya mencionamos, iglesia, los samaritanos también eran descendientes de Abraham, eran descendientes de Jacob, eran descendientes de Israel, pero también eran rechazados. Sin embargo, también tenían orgullo. Había orgullo en su corazón. ¿Por qué digo esto, iglesia? Por el tipo de diálogo que maneja la mujer. Esta mujer samaritana, en esta conversación que tuvo con el Señor Jesucristo, que por cierto ella identificó que era judío, se le puso, por decir de una forma, se le puso al tú por tú al Señor. Se le puso al tú por tú. Vamos a ver, fíjese, escuche bien. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba? Había dos actitudes aquí. Había la actitud que usted y yo conocemos de Jesucristo, que desea repartir el don de Dios para todos. Y estaba una mujer orgullosa, fíjese, aunque eran discriminados, aunque eran relegados por ser una raza ya mezclada, ella tenía su orgullo. Le voy a decir, porque si ponemos atención, ella menciona lo siguiente. Dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella no dijo: porque los judíos nos discriminan, porque los judíos están sobre nosotros, sino ella se puso al mismo nivel, porque judíos ni samaritanos se tratan entre sí. O sea, ella tenía orgullo. Ella, aunque estaba siendo discriminada, por eso, acuérdense, por eso le sacaban la vuelta a Samaria. Judíos discriminaban, judíos los hacían a un lado, no querían pasar por ellos, los veían menos. Sin embargo, ella llegó con el Señor Jesucristo sabiendo que era judío, y le dijo: vamos a ver en qué tono, porque podemos estar leyendo la Escritura, pero si conocemos estos datos que le estoy comentando, cuál era la actitud orgullosa de esta mujer y cuál era su testimonio, cuál era el testimonio de esta mujer, entonces podamos darnos cuenta qué tono utilizaba. Voy a tratar de explicarles usando el tono sarcástico que muchas veces utilizó esta mujer samaritana, que se le puso, como le digo, de tú a tú al Señor Jesucristo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como hora la sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, pero así, fíjese, ¿cómo tú, imagínese mascando chicle, nomás para poner la escena, imagínese mascando chicle en un lenguaje que hablaba del contexto de vida que estaba ella viviendo? Porque usted y yo sabemos, la mayoría de ustedes y nosotros sabemos cuál era el contexto de vida que estaba viviendo esta mujer samaritana. Imagínense así: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes por qué? Porque los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, el Señor Jesucristo les estaba refiriendo a ella con todo amor, con toda consideración. Sin embargo, ella le contesta también en ese tono. La mujer dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues vas a tener agua viva? ¿Acaso, imagínese, acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Ahora resulta, ¿sí?
¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cómo vas a creer? Imagínense el tono que estaba utilizando esta mujer. Eran descendientes de Abraham, eran descendientes de Jacob, pero como le dije al principio, las guerras, las conquistas habían hecho que ese pueblo fuera relegado porque se había mezclado. No por su voluntad, sino por la voluntad de aquellos que los contestaron. Pero, sin embargo, como le digo, tenían su orgullo. Jesús le respondió y le dijo, imagínese la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que sabía el contexto de vida que esta mujer estaba viviendo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte para vida eterna. La mujer le dijo, entre sarcásticamente y empezando a meditar lo que estaba escuchando, bueno, entonces dame de esa agua, para que yo no tenga sed y también no venga aquí a sacarla. Entonces Jesús, viendo esa actitud incorrecta de ella, se fue al grano, se fue al meollo del asunto, se fue directo a donde ella estaba, por decir, fallando en su vida, y que eran otras áreas más, sin embargo, era algo objetivo y palpable que se podía comprobar. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y regresa. Como vemos, el diálogo, aunque con distinta motivación de cada parte, estaba llevando a un fin diferente entre ambos. Mientras Jesús estaba haciendo realidad una esperanza de vida, el don, ofreciendo el don de Dios a esta mujer y a todo el mundo, esta mujer estaba con otra intención. Esta mujer estaba, como le digo, altercando con él, mencionando su actitud o dejando ver su actitud orgullosa, y ¿sabe qué? Hasta insinuándose al Señor Jesucristo. Cuando él le dijo, ve, llama a tu marido, ella, me imagino, espérame, ¿qué pasó? Escuche bien, el Señor Jesucristo, a diferencia de la mujer samaritana, que hasta, como le digo, se le estaba insinuando, el Señor Jesucristo lo único que estaba demostrando ahí, objetivamente, palpablemente, que lo que se puede visualizar precisamente es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algo que debemos saber, porque usted y yo lo conocemos, que nos marca y nos dice y nos aclara el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. La mujer, como le digo, solo estaba, como le mencioné, ¿sí? Como le mencioné, solo estaba poniéndose al tú por tú con Jesús, usando sarcasmo y, como le menciono, hasta insinuándosele, que obviamente ella no conocía o desconocía quién era el que estaba enfrente de ella. La misma escritura lo señala. Mire, esta mujer sarcásticamente quiso poner en su lugar al Señor Jesucristo. Pero él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces ella es cuando le contesta, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Y es cuando le confronta, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, sí, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces, después
de que esta mujer le dijo, pues dame de esta agua para que no tenga sed, a ver cómo le vas a hacer. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ve y llama a tu marido, y entonces regresas acá. Mire, respondió la mujer, y ahí es donde empieza a salir la realidad de las cosas. Respondió la mujer con verdad, pero empezó a ser expuesta. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y todavía yo puedo ver una insinuación aquí, no tengo marido, como diciendo, estoy disponible. No tengo marido. Pero Jesús, como no era lo que ella pretendía creer que estaba enfrente, el que estaba enfrente era el mismo Dios y la vida eterna, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Así es de que has dicho la verdad. A partir de este versículo, iglesia, se acabó el sarcasmo. A partir de este versículo se acabó el estar hablando de tú a tú al Señor Jesucristo. En este momento se acabaron las insinuaciones. En este momento se acabaron las intenciones quizás ocultas que tenía la mujer. Y entonces es cuando ella empieza a meditar y a sentir algo dentro de su corazón. Le dijo la mujer, vamos a leer el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, ahora sí, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, solo tienen religión, solamente tienen tradiciones. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y entonces le confirma, porque la salvación viene de los judíos, de esos que tú dices que no se pueden ver. Pero he aquí un judío que se acerca a la necesidad de toda persona. Mas la hora viene, y ahora es, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, empezó a cambiar el tono, empezó a comprender, empezó a sentir en su corazón algo diferente. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Imagínese nada más todo lo que se removió en el corazón de esta mujer cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y así como nos quedamos ahorita. Me imagino, imagínese el silencio cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínese un silencio que empezaba a remover todos los adentros de esta mujer. Sí, escuche bien, viviendo en desorden, ya con 5 veces viviendo en amaciato, pero teniendo a partir de ese momento una opción de diferente forma de vivir, una opción de diferente forma de pensar. Esa es la realidad. Por eso Jesucristo no rodeó, por eso nuestro Señor Jesucristo no evadió, sino fue a la necesidad, como vino a este mundo. Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a la necesidad. Y con este pasaje bíblico nos demuestra objetivamente, claramente, palpablemente, y que se puede comprobar la misericordia, el amor de Jesucristo por todas las personas en este mundo. Ahora, sin embargo, era una realidad. Judíos y samaritanos no se podían ver, y mucho menos hablar, y mucho menos con una mujer samaritana.
El versículo 27 de Juan capítulo 4, versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Esta palabra, maravillaron, no es que se asombraron en buena manera. No. Esta palabra tiene la connotación en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico 27, en Juan 4, 27, cuando dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Esto es, se extrañaron, se sorprendieron, se quedaron viendo unos a otros. ¿Qué está pasando? No puede ser posible. De que hablaba con una mujer, porque hablaba con una mujer y era samaritana. Sin embargo, si seguimos leyendo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? Se quedaron calladitos. Tuvieron miedo de preguntar, tuvieron miedo de hacer juicios, tuvieron miedo de hacer una crítica. No dijeron qué preguntas, no dijeron nada, ¿qué hablas con ella? Nada. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Fíjese bien, después de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo en el pozo de Jacob, con un judío que no podía mezclarse con los samaritanos y mucho menos con una mujer, fue y empezó a anunciar, a decir, a comentar esa experiencia que ella había tenido. Dice en el versículo 29, venid, dice, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego con imagínense la actitud, ¿no será este el Cristo? Entonces lo dijo con tanta pasión, lo dijo con tanta convicción, esa pregunta confirmaba algo que todos estaban esperando. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esa mujer, escuche bien, ¿por qué? No sé si usted se puede preguntar, ¿por qué esa mujer que daba mal testimonio, de repente solamente fue con las personas que estaban en la aldea, en Samaria, en Sicar pues, y les dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esa mujer, insisto, que era conocida por vivir de una forma incorrecta, ya que usted y yo sabemos cuál era su forma de vida, y que en nuestros tiempos también eso no es aprobado por Dios. Acuérdense, de acuerdo a lo que Dios marca en su palabra, es necesario que un matrimonio consumado ante Él, ¿sí? Es necesario que no viva en amargura, es necesario que no viva a medias, sino completamente en una plenitud como Dios lo ha establecido, para entonces unirse a matrimonio y no estar viviendo de una forma incorrecta. Y esta mujer que tenía esa forma de pensar, de repente cuando iba a la ciudad, caminando del pozo de Jacob, a donde estaba la gente, imagínese la actitud pensativa, meditando las cosas. Quizás empezó a caminar diferente. Quizás la gente que le conocía empezó a ver algo transformado en su mente y en su corazón. Iba caminando pues, y usted y yo sabemos la historia de esta mujer. Y ese cambio que ocurrió en su mente, en su corazón, precisamente fue algo interno, espiritual, que si leemos lo que dice la Escritura en Juan 4:28, escuche bien, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad. Voy a leer la traducción lenguaje actual. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió al pueblo y fue a buscar a Jesús. No sé qué verían en ella. Lo que sí sé es que sabían quién era ella y que había algo diferente en ella y algo les llamó la atención y fueron a ver aquello que había transformado
la forma de hablar, la forma de conducirse, la forma de caminar, la forma de totalmente expresar las cosas. Iglesia, muchas cosas deben de suceder en el interior de los seres humanos cuando son impactados en su interior por alguien. Y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme le digo una cosa, es importante que lo comprendamos. Así como tenemos hambre y sed física, por llamarla así, también nuestro espíritu y nuestra alma tienen hambre y sed. Y buscan aquí y buscan allá, como quizás esta mujer había buscado en miles de lugares y que ya había tenido 5 hombres porque ninguno de ellos había sido la solución para sus necesidades. Y viene al Señor Jesucristo, quien simple y sencillamente le dice: si conocieses el don de Dios, tú le pedirías a aquel que te está pidiendo agua de vida, y te daría agua que salte para vida eterna. Eso es lo que le dijo. Escuche bien, nuestras almas, nuestro espíritu necesitan de ese alimento espiritual, necesitan de ese alimento o esa agua de vida eterna. La mujer samaritana, al principio y con su superficialidad, confundió las dos clases de agua. Porque es muy posible que nadie le hubiera hablado antes de esa hambre y sed espiritual que todo ser humano debe de tener. De repente yo quiero preguntar esto. ¿Dejamos a nuestro físico, a nuestro cuerpo, pues, que se pase de un alimento? No, nada más sentimos hambre, sentimos sed y queremos satisfacerla. Entonces, claro que no dejamos o sacrificamos nuestro cuerpo padeciendo hambres. La pregunta es, entonces, ¿por qué si lo hacemos con nuestra alma, con nuestro espíritu? La palabra viviente, la palabra de Cristo, la palabra escrita, que es el pan y el agua de vida, es aquella palabra que nos puede traer alimento espiritual y fortalecernos y cambiarnos y para recibir, porque estamos recibiendo verdaderamente el don de Dios. El don de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese don de Dios que quiere transmitir y quiere dar a todo ser humano? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Iglesia, concluimos con lo siguiente. 3 aspectos, iglesia. Ponga atención. 3 aspectos de esta historia en donde una mujer fue transformada, y no solamente una mujer, sino muchos que vieron la transformación de ella. Número 1, Jesús podía haber rodeado y no pasar por Samaria. Pero, insisto, sabía que había mucho que hacer ahí. El Señor no nos saca la vuelta. Así como no le sacó la vuelta a Samaria, así como no le sacó la vuelta a esta mujer samaritana, el Señor no nos saca la vuelta a usted ni a mí, ni se va de largo, iglesia. Pero ¿cuál es la actitud del ser humano cuando viene Cristo o se le comparte de Cristo? El ser humano sí le saca la vuelta. Número 2, pero Jesucristo no nos va a sacar la vuelta. Jesucristo va a insistir una y otra vez para que su corazón y mi corazón esté alineado a su perfecta voluntad y recibamos el don de Dios. Número 1, pues, Jesucristo no nos saca la vuelta. Número 2, Jesucristo con toda su divinidad, con todo su amor y con toda su justicia, podía haber juzgado a la mujer. Sin embargo, por el contrario, escuche bien, al tener este diálogo con ella, que al principio, como le digo, se puso al tú por tú con él, al tener este diálogo con ella, al darle la oportunidad de tener este diálogo con él, precisamente le estaba proveyendo del don de Dios. Ese don de Dios que incluye también el arrepentimiento para dejar una vida que no agrada a Dios. Ahora pregunto, iglesia, usted y yo, ¿hemos tomado esa oportunidad que Dios nos da una y otra vez
una y otra vez para recapacitar y accionar para vivir de una manera diferente. Damos gracias a Dios por aquellos que lo hemos hecho. Número 3. La mujer samaritana. Vuelvo a comenzar. Esta persona que era mujer, que era samaritana y que vivía una vida desordenada, 3 características que la dejaban en una condición vulnerable, en una condición de vivir separada, por decir, de lo correcto, de lo que aceptaba la cultura en aquellos tiempos. 3 cosas: samaritana, mujer y luego con vida desordenada. Porque acuérdense que en el contexto que estamos nosotros, que se está dando esta historia, había machismo y la mujer era considerada como una persona de segunda clase. Eso era, por eso era mujer samaritana o samaritana y luego mujer y luego con una vida desordenada. Ahora, esto forzosamente tiene que venírsenos a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando ahí en Juan vemos cómo Pedro niega 3 veces al Señor Jesucristo. Pero esa negación de 3 veces por el apóstol Pedro, antes de ser el apóstol Pedro, es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta o nos muestra, esa oportunidad de recibir su inagotable amor, esa oportunidad de recibir de su misericordia, esa oportunidad de recibir de su gracia. Y no fue circunstancial, iglesia, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial y esa es la naturaleza de Cristo. Acuérdese, Pedro le negó 3 veces y Jesús verificó por cada una de ellas diciéndole: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Es la misericordia de Dios. Como le digo, el encuentro con la samaritana no fue una situación circunstancial, es algo que Dios puso para enseñarle a los discípulos, para enseñarle al pueblo de Samaria y para enseñarnos usted y a mí de la misericordia, de la bondad de nuestro Padre Celestial, que es inagotable. Como le digo, 3 veces el apóstol Pedro le negó, pero 3 veces le obligó, por llamarle así, nuestro Señor Jesucristo. Tenía 3 cosas en contra de ella: samaritana, mujer y una vida desordenada. Pero ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A salvar lo que se había perdido. Con esta mujer, pues, samaritana, ¿sí?, el Señor Jesucristo nos comprueba que no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo nos comprueba que no tiene, ¿sí?, por qué hacer a menos, no hace a nadie menos. Y fíjese bien, número 1, samaritana, no estoy haciendo acepción de personas. Sígueme y recibe el amor del Padre. Mujer, no hago acepción de personas, dice el Señor. Todos somos iguales ante Dios. Sígueme y recibe el amor del Padre. Vida desordenada, no hago acepción de personas. Arrepiéntete, corrige tu vida, sígueme y recibe el amor del Padre. Y no solo eso, mujer, comparte lo que ha recibido. Porque esta mujer fue la que les compartió de Jesús. Y la gente vino a Jesús porque ella les testificó quién era. Me parece que es profeta, me parece que es el Cristo, me parece que es el Mesías. Y usted y yo no vemos por ningún lado que Jesús le reprendió por compartir de él. Y ella lo compartió a mucha parte del pueblo. El que tenga oídos que oiga. Pero hoy en nuestros días, el religioso machista lo señala y lo prohíbe. Iglesia, permitamos que Dios, por medio de su palabra, llene nuestro corazón para restaurar nuestra vida a su voluntad. Porque la restauración es para hacernos a su voluntad. La mujer samaritana, un personaje en la Escritura
que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos? Y con eso termino, iglesia. ¿Qué es lo que vemos? Mujer samaritana. Este pasaje es una gran ventana para observar el amor, la misericordia, el perdón, la oportunidad que Dios da al mundo por medio de Cristo para experimentar la plenitud, para experimentar la libertad que solo el agua de vida, el pan del cielo que descendió, el pan que descendió del cielo, Jesucristo nuestro Señor, nos dé vida y vida en abundancia. Eso es lo que vemos en este pasaje bíblico de la mujer samaritana. Única y exclusivamente el amor, la misericordia y la no discriminación de nuestro Padre Celestial para con ningún ser humano. Todos tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Pero cuando Cristo venga a usted, y cuando Cristo venga a mí, y cuando Cristo llegue a las personas simple y sencillamente reconozcan quién es el único que puede dar el verdadero don del Padre Celestial. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Rey. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque podemos ver a través de este pasaje bíblico de Jesús y la mujer samaritana la muestra palpable, objetiva, visible de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón y de que no haces acepción de personas. Gracias, Padre, por llenarnos de esperanza. Gracias, Padre, por llenarnos de nuestro corazón de tu perfecta voluntad, de esa buenaventuranza que deseas para todos los seres humanos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo y acuérdense, estamos siempre para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y qué bueno que están reunidos ahí. Nos da mucho gusto y primeramente Dios, nos vemos pronto. Que Dios les bendiga, iglesia.